Sí, doctor. Hola. Ahora sí se Ok, la escucha, doctor. ya, gracias. Un poco de la señal está media mala. Les decía, entonces, las fibras, los proteoglicanos se van a encargar de un efecto hidrofílico de tal manera que van a mantener una hidratación adecuada del cartílago, pero tampoco conviene que esté muy sobrehidratado porque si no va a dar mayor área de superficie de fricción. Esta célula condral o condrocito encargado de la síntesis de proteoglicanos, que son componentes importantes de la matriz ósea. Aquí, bueno, el mismo ejemplo anterior que me sirve para la expansión y compresión del cartílago. La disposición de las colágenas va a tener como una especie de fuelle en las cuales la compresión va a originar que es la resistencia de esta colágena, no ocurra rupturas o dispersiones de las fibras o fracturas. Se dispersarán las fuerzas de tal manera que puede volver a su posición original después de dejar de comprimir el esfuerzo físico. Nosotros estamos sometidos entonces a las compresiones de las fibras colágenas de forma diaria en los distintos deportes que practicamos, en el caminar, en el saltar, en el subir a un bus, en viajar a un hacer deporte. Los proteoglicanos, que son componentes proteicos, se van a encargar entonces de acumular agua. Este efecto hidrofílico que se mantiene con los proteoglicanos van a originar entonces un estado bien hidratado, que si le sumamos las fibras colágenas, vamos a obtener entonces una matriz cartilaginosa con esta composición. Proteoglicanos, moléculas acuosas, fibras colágenas, en las cuales van a mantener una homeostasis de forma adecuada y una integridad de cartílago de forma adecuada. ¿Qué sucede entonces en una osteoartritis? ¿Qué es lo que vamos a encontrar como algunos cambios? Vamos a ver que los pacientes que disculpen, muchachos. Les decía, ¿qué sucede en una osteoartritis? Eh, el cartílago comienza a alterar, disculpen, los condrocitos comienzan a alterar de forma normal su función. Acuérdense que las células no son eternamente viables, se envejecen y también mueren. Por lo tanto, su función se va a alterar y eso va a originar entonces alteraciones de los componentes o la síntesis de componentes de la matriz. Estamos hablando que los proteoglicanos y el colágeno se va a encontrar comprometido, de tal manera que esto va a originar que exista una sobrehidratación del cartílago articular. Y este edema del cartílago articular va a originar mayor área de exposición y mayor exposición a rozamiento. Y comienzan los fenómenos de ruptura o erosiones en la matriz cartilaginosa. Podemos ver entonces los cambios que se presentan en un paciente con una osteoartritis. Vemos mayor acumulación de moléculas acuosas, pocos proteoglicanos, fractura de fibras colágenas, que van a llevar posteriormente ese deterioro a una ruptura tanto de las capas superficiales, medias y profundas de colágeno, y por lo tanto va a permitir ingreso de mayor material acuoso del líquido sinovial y mayor deterioro del cartílago articular. Por otro lado, estas fracturas que ocurren a nivel del material cartilaginoso va a originar también respuesta inflamatoria inmune, en la cual va a originar quimiotaxis y activación de citoquinas inflamatorias para incrementar la destrucción o deterioro cartilaginoso. Si nosotros vemos histológicamente hacia la izquierda un cartílago normal, como lo presentamos al inicio, y un cartílago que ya tiene osteoartritis, vamos a ver que las capas, o tanto superficiales, medias y profundas, se comienzan a alterar. Trata el cuerpo humano de formar cartílago, pero lo que va a originar es depósitos calcáreos o de huesos, que son estas las que van a originar la formación de fitos que se ven en las radiografías. Por lo tanto, las microfisuras o fracturas que van a originar por el efecto de la presión
del caminar, del correr o de la actividad física es un factor importante como factor mecánico para predisponer a una osteoartrosis o osteoartritis. Por otro lado, la falta de actividad del condrocito, en la cual va a originar un edema del cartílago, va a tratar de intentar reparar con más cartílago, pero se osifica más bien, se forman fitos o hueso, también es otro factor predisponente para que el cartílago comience a presentar cambio de deterioro. La matriz comienza a presentar disregulación de los condrocitos, en la zona articular se intenta reparar, pero existe mayor degradación, por lo tanto va a haber menos colágeno, aumento de proteínas de destrucción de matriz como las agrecanasas, metaloproteinasas, y esto va a originar producción de citoquinas, quimioquinas o radicales libres. Si a esto le agregamos algunos factores como el factor de crecimiento transformador de granulocitos. Va a originar incremento de calcificaciones y factores angiogénicos nuevos, va a originar formación de vasos nuevos en la membrana sinovial, no en la misma magnitud que lo vemos en los pacientes con artritis reumatoidea, en la cual existe abundante componente vascular que se observa en las biopsias de membrana sinovial en artritis. Aquí no ocurre la misma cantidad. Va a originar entonces una pérdida del cartílago periódicamente, progresivamente, y que esto se va a deteriorar, dando a la formación de partículas de degradación de cartílagos conocidos como DAMS. Gráficamente podemos ver entonces un cartílago normal de la izquierda, podemos ver las primeras capas donde identificamos los condrocitos, identificamos material o matriz cartilaginosa, una línea cálcica que marca la diferencia entre el hueso y el cartílago, hueso subcondral y vasos sanguíneos que tenemos en la zona del hueso subcondral. Por lo tanto, los vasos sanguíneos no vamos a encontrarlos dentro del cartílago, lo vamos a encontrar en esta área del hueso subcondral. Y son estos vasos sanguíneos los que normalmente se encuentran nutriendo al cartílago articular. Y si nosotros tenemos enfermedades que van a originar alteración de la microcirculación, por ejemplo, diabetes mellitus, o problemas de dislipidemias, arteriosclerosis, o enfermedades que van a tener que ver con la circulación, sobre todo enfermedades inflamatorias o vasculares, van a haber entonces una hipoxia tisular que va a llevar a cambios a nivel de la celularidad y alteración de la matriz cartilaginosa. Aquí podemos ver en el lado de la derecha cómo el cartílago se comienza a desnudar, se destruye, se fragmenta. Vamos a ver la línea de separación cálcica entre el cartílago y el hueso no se da. Vamos a ver nuevos vasos sanguíneos que se van formando y comenzamos a encontrar elementos inflamatorios dentro del cartílago articular. Por lo tanto, los cambios que se dan en la zona del hueso subcondral es importante identificarlos. Aquí vamos a encontrar la formación de quistes óseos, vamos a encontrar también formación de osteofitos, porque la condrogénesis quiere formar, pero en realidad la osificación gana la formación de cartílago, y esto va a originar entonces, por activación de algunos mediadores, como el factor de crecimiento beta, que se formen más osteofitos en la zona de las articulaciones. Aquí podemos ver, por ejemplo, un cartílago normal, un cartílago una osteoartrosis en la cual ya se está tratando de formar nuevo cartílago nuevo. Este cartílago nuevo comienza a depositarse material calcáreo en color celeste. Aquí tenemos más cartílago, celularidad, se depositan minerales y al final se forma un osteofito en el extremo de la zona articular. Entonces, ¿qué podemos encontrar si nosotros queremos ver ya no el cartílago, sino la membrana sinovial? ¿Existe proceso inflamatorio en sinovia en osteoartritis? Claro que sí, la respuesta es sí. Antes se pensaba que la sinovia no jugaba un papel nada importante a nivel de la osteoartrosis o osteoartritis, sino que se ha visto que las inflamaciones o los cambios inflamatorios en membrana sinovial también es importante dentro de la fisiopatogenia de la enfermedad. Y es que la sinovitis que se presenta en estos pacientes con osteoartritis, vamos a encontrar una hiperplasia de membrana sinovial con depósitos de linfocitos B y linfocitos T, generalmente alrededor del vaso. Esto va a originar entonces inflamación, destrucción con estos
estos DAMs que les mencionaba, las cuales van a inducir mayor inflamación en membrana sinovial, activación de receptores TOL, activación del NF-kappa beta y activación de citoquinas inflamatorias como interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6 e interleuquina 15, parecidas a las citoquinas que observamos en los pacientes con artritis reumatoidea. También existen otras quimioquinas como interleuquina 8, CCL5 y CCL19, como elementos mediadores inflamatorios. Aquí podemos entonces observar que el condrocito, por un tema de apoptosis, por hipoxia, que puede originarse por falta de circulación, va a originar entonces deterioro y destrucción de fragmentos de cartílagos que se van a liberar al líquido sinovial y por continuidad captados por la membrana sinovial, las cuales van a activar o van a servir como elementos quimiotáctiles para la migración de linfocitos y la activación de otras enzimas que van a producir deterioro del cartílago articular. Aquí podemos graficarlo de la misma manera. Fracturas de cartílago, productos de degradación de cartílago, las cuales van a activar a elementos sinoviales en membrana sinovial como fibroblastos y macrófagos. Estos van a liberar citoquinas inflamatorias, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, factor transformador beta, activa los condrocitos, activa osteoblastos, activa metaloproteasas, activa lo que es el plasminógeno, va a haber mayor deterioro entre un círculo vicioso para que el cartílago entre en un deterioro continuo. Y al final lo que quirúrgicamente cuando se evalúa o se ve, vamos a encontrar deterioros de cartílago en la zona o de denudación del cartílago en las áreas donde tiene mayor fricción y por lo tanto el paciente va a tener obviamente dolor. ¿Cuál es la clínica de una osteoartritis? Ya hemos dicho que el síntoma principal es el dolor. Y es el dolor lo que puede uno juntar con otros parámetros para poder definir si se debe a una osteoartritis como evaluación desde el punto de vista clínico. Pero recordemos que el dolor también puede ser por otras razones o otras causas, no necesariamente por una osteoartritis. Me pueden doler las bursas, me pueden doler algunos cambios de ligamentos, tendones, puede haber también algunos componentes musculares que pueden causar dolor, pero también tiene fibras neurológicas, tienen vasos sanguíneos, en las cuales también pueden originar incomodidad y dolor en los pacientes en una articulación. Si partamos del dolor, este dolor tiene ciertas características. El dolor generalmente es de tipo mecánico. ¿Esto qué quiere decir? Exacerbado por el movimiento, por la actividad física. Si a un paciente con osteoartritis lo dejo sentado o lo dejo postrado en una cama, el paciente probablemente no se va a quejar de dolor. Pero si ese paciente con osteoartritis que está sentado, lo levanto de la silla o lo bajo de la cama, el movimiento articular y la fricción le va a originar dolor al momento de comenzar a hacer la flexión de la articulación. Por lo tanto, eso vamos a considerarlo como un dolor de tipo mecánico. Obviamente, a mayor edad o una enfermedad más avanzada, el dolor va a originar mayor discapacidad e inclusive ya se puede presentar el dolor al mínimo movimiento cuando uno está en reposo. Y son lo que a veces los abuelitos nos dicen, en las noches tengo más dolor cuando giro, me muevo en la cama. Y es que ese dolor ya tiene un avance más importante que le incomoda en su vida diaria, como por ejemplo descansar plácidamente en la cama o estar sentado en un mueble. Pero el dolor no es causado por el cartílago directamente, a pesar que el blanco o la lesión principal es el cartílago. Sabemos y recordemos por anatomía que el cartílago no tiene vaso sanguíneo y no tiene nervio, por tanto es avascular y aneural. Lo que te va a causar dolor son los otros componentes que están alrededor de la articulación. Otro síntoma importante fuera del dolor, que es el síntoma cardinal, es la rigidez
que no debe durar más allá de 30 minutos. La rigidez, entonces, en un paciente, si nos vamos a la imagen de la derecha, en osteoartritis, la rigidez no debe ser más allá de 30 minutos. La gran mayoría de los pacientes pueden presentar rigidez al empezar el movimiento y al par de minutos o 5 minutos se le pasa el tema de rigidez, a diferencia de una artritis donde la rigidez generalmente es por encima de una hora. Los cambios articulares que se van a dar, como la presencia de nódulo de Heber, de Bouchard, vamos a ser evidentes en un paciente en una articulación que produce dolor y también se encuentra dureza en esa zona que se palpa, a diferencia de la artritis reumatoidea que tenemos a la izquierda, donde vamos a encontrar que el compromiso de interfalángicas proximales y metacarpofalángica es lo que vamos a observar en un paciente cuya tumefacción es por la presencia de líquido articular. Si ustedes han palpado en la práctica pacientes que tienen artritis, van a encontrar que esas articulaciones de interfalángicas que nosotros palpamos son generalmente blandas, a diferencia de los nódulos artrósicos en artrosis que son duros, ¿no? Por otro lado, la presencia de rigidez y dolor en un paciente mayor por encima de 50 años nos hace sospechar entonces la presencia de una osteoartritis a diferencia de una artritis reumatoidea que es generalmente más frecuente en personas más jóvenes. Y la naturaleza también poliarticular de diferente porque en artritis reumatoidea tenemos múltiples articulaciones comprometidas a comparación de la artrosis que tenemos artrosis a nivel de manos, rodillas, caderas y a nivel de columna. La artritis reumatoidea va más allá, con mayor compromiso de articulaciones como codos, hombros, acromio clavicular, esternoclavicular. Vamos a ver articulaciones pequeñas a nivel de los dedos, el tobillo, cosa que no lo vamos a encontrar en osteoartritis. Al inicio les decía de que la osteoartritis primaria tiene ciertas áreas de presentación. Generalmente pueden ser simétricas y cuando nosotros encontremos más bien de inicio de una sola articulación, sospechemos una osteoartritis secundaria. Entonces, la clasificación podríamos decirlo osteoartritis primarias y osteoartritis secundarias. Las primarias son las que se aparecen con la edad. Personas generalmente por encima de los 50 años, y la osteoartritis secundaria que está asociado a alguna lesión o inflamación articular que lo vemos en los pacientes con artritis, pacientes con enfermedades metabólicas como la gota, la pseudogota, o alteraciones anatómicas como pacientes con displasias, algunas displasias de cadera que se puedan presentar, necrosis, escoliosis o alteraciones de la alineación. Y aquellos han presentado lesiones por fracturas, esguinces, torceduras, en las cuales va a conllevar a un deterioro o alteración del cartílago. Clínicamente, ¿qué vamos a encontrar? Los nódulos de Heber de Bouchard, creo que ya lo hemos mencionado hasta el cansancio. A nivel de rodillas vamos a encontrar cambios deformativos, genubaro o genuvalgo. Vamos a ver engrosamiento de la articulación. Vamos a ver hipotrofia de la zona muscular por el poco uso que hace los pacientes por el dolor. Cambios a nivel de manos que pueden simular una artritis reumatoidea y los famosos nódulos duros que son de Bouchard y de Heber. Por lo tanto, en el examen físico tenemos que palpar mucho. Palpar que esa zona articular sea dura. No existe líquido a nivel de las interfalángicas en los pacientes, un poco para diferenciar de la artritis. Por lo tanto, si vamos a encontrar derrame, generalmente son en articulaciones como la rodilla, es de poca cantidad, poco volumen. Ese derrame es no inflamatorio. Cuando hacemos una punción articular vamos a encontrar una celularidad que va entre 200 a 2000 células. Vamos a ver crujidos al momento de hacer el movimiento o la palpación articular. Esto indica que existe fricción de los cartílagos articulares, probablemente por deterioro o lesión, y dificultad para la movilidad. En manos es fácil identificar estos nódulos artrósicos en interfalángicas distales y proximales, pero también en la base del primer dedo vamos a encontrar una deformación con nombre propio, que se llama risartrosis.
artrosis de la primera carpo-metacarpiana. Estos cambios artrósicos lo vamos a encontrar mayor preponderancia en las partes de interfalángicas distales, seguidos de los nódulos de Bouchard y por último de la risartrosis. En esa secuencia podemos encontrar con mucha frecuencia en los pacientes con OA de manos. Criterios clínicos para poder definir un diagnóstico de osteoartritis de mano: tenemos dolor y rigidez, deformación en más de 2 articulaciones de las 10 normalmente que se evalúa, menos de 2 tumefacciones en 2 articulaciones metacarpofalángicas y deformaciones en interfalángicas distales entre la segunda y tercera interfalángica de ambas manos. Deformidad en una de las 10 articulaciones, y se hace un conjunto de combinaciones para poder llegar a un diagnóstico de clínico de osteoartrosis de mano. ¿Ok? Esto se los dejo o se los pongo para que lo tengan como cuando no tienen una imagen para hacer un diagnóstico. Podríamos llegar a un diagnóstico clínico de la enfermedad. ¿Ya? Lo mismo, podemos llegar a un diagnóstico clínico para una osteoartrosis de cadera o una osteoartrosis de rodilla. Todos, si ustedes se dan cuenta, empiezan con dolor. Todos son dolor, dolor y crepitación. ¿Ok? Pero más fácil, y creo que se puede evidenciar el deterioro del cartílago de forma indirecta cuando tenemos cambios que se puedan medir. Y es que la radiología nos ayuda a determinar el volumen o pérdida del cartílago articular y cambios que se van a dar a ese nivel. Por ejemplo, en rodilla habíamos dicho que el pinzamiento es de tipo asimétrico, o sea, compromiso de un solo lado, el otro lado articular se encuentra conservado, y los cambios que se van a dar a nivel del hueso subcondral: esclerosis del hueso subcondral, formación de osteofitos que se forman en los bordes marginales del cartílago, y algunos cambios de la densidad como osteopenia yuxtaarticular. Recordemos que la rodilla también tiene una articulación o un espacio retropatelar donde vamos a identificar la rótula. Ese es un corte o una toma radiográfica lateral. Aquí vemos el fémur o el cóndilo femoral, y el espacio que se encuentra en la parte posterior de la rótula, espacio retropatelar, en la cual vamos a identificar también formación de osteofitos, tanto en el borde superior y borde inferior. Entonces, algunos detalles que debemos tener presente como cambios radiográficos que debemos identificar: pinzamiento asimétrico o reducción de espacio, osteofitos marginales, quistes subcondrales, esclerosis de la zona del hueso subcondral y mala alineación de la articulación. ¿Ok? Aquí podemos encontrar, por ejemplo, en esta imagen, una cadera normal, donde podemos ver la cabeza femoral, el acetábulo, el espacio articular. Aquí no podemos identificar el espacio que separa entre la cabeza femoral, pero sí vemos unas imágenes radiolúcidas en el interior, no sé si lo pueden observar, que son los quistes o geodas que se están presentando y la formación de hueso nuevo como osteofito. La articulación, entonces, a nivel de la cadera, podemos encontrar presencia de pérdida de espacio de forma asimétrica, pero clínicamente el paciente se va a quejar de dolor a nivel inguinal. El dolor inguinal que se puede irradiar inclusive hacia la zona del trocánter. Esa zona del dolor a nivel de cadera, al momento de caminar con rigidez, es lo que nos hace sospechar que este paciente pueda tener una artrosis de cadera, y lo podemos observar en una imagen radiológica. Yo creo que ustedes ya están bastante duchos en identificar los nódulos artrósicos, pero solamente es para evidenciar cómo la formación de hueso nuevo en los márgenes, dando estos nódulos duros que son de formación ósea, que son los nódulos artrósicos en los pacientes con compromiso de interfalángitas. En la base del pulgar, aquí vamos a encontrar también formación de osteofito, pinzamiento, conocido como risartrosis. Y a nivel de columna, los famosos o mal llamados picos del oro, estas formaciones óseas,
vamos a denominarla osteofitos. Estos osteofitos vamos a encontrarlo con mucha frecuencia en pacientes con osteoartrosis de columna. Y esto va a originar deterioro o alteraciones de los discos intervertebrales, de tal manera que puede originar hernias, puede originar dolor a nivel, puede, disculpen, puede originar hernias, compresiones de raíces neurológicas o signos neuropáticos que se van a evidenciar a nivel de las piernas, como el signo de la serie. Aquí podemos evidenciar formación de osteofitos a nivel de columna. Y para terminar, vamos a hablar sobre tratamiento. Bien, muchachos. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Alguna pregunta antes de pasar al tratamiento? Sí, Ángelo. Tenía una pregunta, más o menos si hay algún examen de laboratorio que podría llevarse a cabo para descartar o confirmar osteoartrosis, o quizá determinar un pronóstico. Se está tratando de buscar biomarcadores para poder hacer un diagnóstico, así como lo vemos, por ejemplo, en pacientes con lupus o artritis que tienen sus anticuerpos. Al momento no existe ningún biomarcador que te pueda decir en qué momento pueda estar empezando una osteoartritis. Se han hecho mediciones de proteínas oligoméricas del cartílago, se han estado haciendo mediciones de algunas sustancias propias de destrucción cartilaginosa, pero en realidad son muy fluctuantes sus valores, tanto a nivel articular como a nivel sanguíneo. Se está tratando de identificar uno que sea más constante, pero que haya una validez que diga esto es el marcador para definir o diagnosticar osteoartritis. Hasta ahora solamente se tiene el estudio de imágenes como un marcador más adecuado para ya cuando el paciente se evidencia deterioro del cartílago. Las imágenes, tanto por resonancia, por tomografía o por radiología, lo que te van a ayudar es a ver el volumen del cartílago, más en resonancia magnética, porque es así puedes ver volumen cartilaginoso. En las imágenes tomográficas o de placas simples, lo único que vas a ver es el espacio que se encuentra entre estructuras óseas, que indirectamente, al tener una reducción de espacio, puedes pensar que se está deteriorando el cartílago. Ahí es ahí, por ejemplo, en radiografías de rodilla, lo que nosotros nos basamos en una escala que es la escala de Kellgren. La escala de Kellgren te mide básicamente reducción de espacio. Podemos tener un Kellgren 1 con una reducción muy mínima hasta un Kellgren 4 donde el hueso se superpone con el otro hueso y no hay espacio articular, con los cambios tanto de osteofitos, geodas, esclerosis de hueso subcondral. Pero un marcador propio en sangre que podamos definir, hasta ahora no existe. ¿Alguna otra pregunta? Ok, es más, un poco para ampliar, al ser esto una enfermedad inflamatoria que se describe, porque antes se conocía como artrosis o osteoartrosis, ahora se denomina osteoartritis por el proceso inflamatorio que se encuentra inmerso dentro de la patogenia de la enfermedad. Los reactantes de fase aguda, como la velocidad de sedimentación y la proteína C reactiva, en estos pacientes son normales en la gran mayoría. Por lo tanto, no conlleva a un cambio sistémico como sí lo podemos ver en pacientes con artritis, cuyas velocidades de sedimentación y PCR se encuentran elevados. En los pacientes con osteoartrosis, por lo tanto, yo no espero encontrar reactantes elevadas. Eso podría de repente ayudar como un marcador laboratorial a poder diferenciar entre un proceso inflamatorio por una artritis de un proceso inflamatorio por una osteoartrosis. Bien, pasemos al tratamiento. En tratamiento, vamos a ver que si el síntoma cardinal es el dolor en los pacientes, entonces hay que manejar el dolor como tal, pero sin olvidarnos que
la lesión principal se da en el cartílago. Por lo tanto, manejaré tanto el dolor como trataré de modificar el daño del cartílago, conocido como drogas modificadoras de osteoartritis, conocido como cisadoas, por ejemplo. Ahora, los cisadoas, en términos muy teóricos, pueden tener un efecto sobre enzimas destructivas del cartílago o que pueden estimular al condrocito para fabricación de más cartílago. En la práctica, poco se ve estos cambios histológicos que se puedan dar, pero sí tienen una utilidad en mejorar la parte sintomática del dolor. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, empecemos primero con la educación al paciente. Paciente con dolor articular por osteoartritis, tenemos que educar de qué naturaleza tiene su dolor, en qué momento se presenta y qué actividades puede o no desarrollar. Bajar de peso si es un paciente obeso, si es un paciente que tiene una masa muscular delgada, mejorar la masa muscular con ejercicios. Si es un paciente que ya tiene deformidad, poner de repente un aparato ortopédico, ¿no? Un bastón, una muleta, y comenzar a tratar lo que es la parte del dolor, ya sea con rehabilitación o con analgésicos. ¿Qué nos dicen las distintas organizaciones que tienen que ver con la parte reumatológica? Como por ejemplo las guías NICE, el EXEO, ARCE, EULAR o ACR. Todas estas guías que se van dando para el manejo tienen que ver directamente con el dolor, ¿no? Y aquí, bueno, aparte de los ejercicios y la fisioterapia y bajar de peso, que es mandatorio en todos los pacientes, podemos tener el manejo del dolor desde parches transcutáneos, electroestimulación, acupuntura, calor local, frío, tópicos, ¿ya? Vamos a ver, todos estos son válidos, pero no son de igual respuesta en todas las personas, ¿ya? Algunos, por ejemplo, le va mejor con el frío, otro le va mejor con el calor, algunos no le hacen ni cosquillas, ¿cómo se llaman? Los masajes, al contrario, le empeora el dolor, pero entremos con la parte de lo que es manejo farmacológico del dolor. Y en ellos podemos decir que el paracetamol es uno de los medicamentos preferidos porque tiene menos eventos adversos comparados a los antiinflamatorios tradicionales. La dosis de paracetamol, que va entre 1 gramo a 2 gramos, ayuda para controlar, sobre todo en aquellos pacientes con una intensidad de dolor leve a moderado. Para los dolores severos, poca respuesta se va a obtener con el paracetamol. Y es ahí donde de los antiinflamatorios no esteroideos pudieran tener mejor elección o mejor efectividad. No olvidemos que también como parte del manejo del paracetamol, de los antiinflamatorios no esteroideos, es el uso de analgésicos opioides. Los opioides, si uno sabe controlar, uno sabe usar el opioide, entonces puede evitar o disminuir la posibilidad de efectos tóxicos de los opioides. Los efectos tóxicos de los opioides como son dolencia, mareos, náuseas, estreñimiento, son efectos que uno lo puede observar en un paciente que usa tramadol, oxicodona, tapentadol o cualquier otro derivado opioideo que pueda funcionar muy bien para el dolor, pero que puede presentar estos cambios secundarios. Entonces, si sabemos manejar bien la terapia analgésica, ya sea por antiinflamatorios o opioides, voy a tener menos eventos secundarios de ese tipo. Por otro lado, existen otras sustancias que tienen que ver con el dolor eh, eh, neuropático, dolor que tiene que ver con una transmisión de sensibilización central del dolor. O sea, muchas veces estos dolores de sensibilización central que aparecen generalmente en los dolores crónicos van a originar dolores por vías del glutamato, por ejemplo, por vías de la noradrenalina. Entonces, tenemos que bloquear también a ese nivel la vía del GABA, por ejemplo. Y ahí los inhibidores de recaptación de serotonina pueden funcionar muy bien. Los antidepresivos como la duloxetina pueden funcionar muy bien en estos pacientes.
que tienen algún componente de dolor neuropático en una artrosis de rodilla. De ahí podemos pasar a tratamientos inyectables como los corticoides por vía inyectable o el ácido hialurónico por vía inyectable intraarticular. En estos pacientes, la colocación de la sustancia antiinflamatoria local en la rodilla me disminuye el proceso inflamatorio y me causa una analgesia que también es transitoria. No modifica el curso de la enfermedad. En cambio, el ácido hialurónico podríamos darle más bien sí un cambio hacia el curso de la enfermedad porque la viscosuplementación, por un lado, va a originar que se posicione en receptores que tienen que ver con las células condrales, las cuales van a evitar la destrucción, y por otro lado, el efecto de viscosuplementación mejora también la fricción para que haya menos roce en las articulaciones. Eso más o menos se resumen en esta tabla todas las terapias que tenemos en osteoartritis. Y por último, sin dejar de lado, las cirugías. Los tratamientos quirúrgicos vendrían a ser, si yo tengo una articulación mal alineada, puedo hacer una corrección de la alineación de forma quirúrgica. Si tengo una articulación totalmente deteriorada, que ya tiene una artrosis muy avanzada, una prótesis o un cambio articular podría beneficiarse el paciente. Vamos a revisar algunas de ellas. Esto es lo mismo que estamos mencionando, también es lo mismo. Vamos a pasar desde la educación del paciente y la parte de lo que es terapia física, fortalecimiento, que se le dice al paciente, que salga a caminar, que no sea una paciente postrada. Muchos pacientes dicen, muchas personas le dicen, no camines, mejor te compro una silla de ruedas, quédate en una silla, si te duele, mejor siéntate. Y es que al tener una persona inmovilizada, lo que voy a originar es que la masa muscular en las piernas se vayan deteriorando cada vez más. Por lo tanto, los ejercicios sí es importante hacerlo a un paciente que tiene una osteoartritis. Ejercicios como caminar 15 a 20 minutos. Ejercicios como fortalecimiento de cuádriceps. Se pueden hacer repeticiones variables de un paciente. La piscina o natación fortalece mucho la zona de cuádriceps en los pacientes. Ejercicios que no tengan que ver con inclinación, tanto de subidas o bajadas, generalmente horizontales, en planos horizontales. Que no tengan que ver mucho con resistencia, porque si no va a originar también mayor presión cartilaginosa y mayor deterioro. La hidrogimnasia es muy buena en los pacientes con osteoartritis. Paracetamol tiene menos toxicidad, es un antiinflamatorio, es menos potente. Los antiinflamatorios no esteroideos sabemos que actúan a nivel de la ciclooxigenasa 2, por lo tanto son muy buenos para controlar el dolor, pero también sabemos que tienen mayor problemas gastrointestinales, ulceropépticos, producen gastritis, producen sangrado y que también pueden producir alteraciones cardiovasculares como infarto, arritmias, isquemias. Por lo tanto, conocer qué personas se pueden favorecer del uso de antiinflamatorios no esteroideos y qué otras no, es importante historiar para encontrar factores de riesgo en las personas que van a estar orientadas para un uso de AINES. Los AINES son buenos porque vean ustedes en una escala de un paciente con osteoartrosis de rodilla, vamos a ver que la respuesta es muy buena en controlar el dolor, comparado, por ejemplo, a paracetamol. Vamos a ver que a mayor dosis de antiinflamatorios controlan mejor el dolor, pero sin menospreciar que el paracetamol también es muy bueno. Vean ustedes. Un minuto, muchachos. Ok, disculpen. Entonces, los antiinflamatorios son buenos.
Y podríamos decir que la potencia analgésica pues, es mejor que el paracetamol o acetaminofén. Pero también tenemos que ver que los efectos secundarios son mayores si lo comparamos con el acetaminofén o el paracetamol. Por lo tanto, surgieron los últimos antiinflamatorios conocidos como inhibidores COX-2 o inhibidores de ciclo oxigenasa 2, como el celecoxib, como el etoricoxib, que disminuyen, ojo, disminuyen la posibilidad de eventos gastrointestinales, o sea, menos tasa de sangrado, menos tasa de úlceras o perforaciones a nivel gástrico, pero siguen presentando todavía tasas de estos eventos relacionados a la parte gástrica, o sea, no lo descarta de todo, y por otro lado se comenzó a observar algunos componentes cardiovasculares como parte del uso de estos antiinflamatorios de forma crónica, ojo, de forma crónica, porque los antiinflamatorios muchas veces los satanizan, los COX-2, dice, te puede producir un infarto si lo usas por una semana, 2 semanas. Normalmente las tasas de problemas o eventos cardiovasculares se evidenciaba cuando el paciente usaba muchos meses, sobre todo porque tenían una enfermedad dolorosa como artritis o una osteoartritis. De ahí surge el uso de opioides de menor potencia, como el tramadol o el tramadol combinado con el paracetamol. Tiene menos problemas intestinales o menos problemas gástricos, no son ulcerosos. Se puede combinar con antiinflamatorios. El problema de los opioides en algunos pacientes pueden producir síntomas digestivos, náuseas, vómitos, erupciones, estreñimiento, somnolencia, inclusive hasta caídas. De los opioides débiles, como el tramadol, podemos subir la intensidad a opioides más potentes como la codeína, oxicodona, propoxifeno, hidrocodona, y llegando inclusive hasta la morfina. Es poco probable que un paciente llegue a esos niveles de terapias analgésicas, pero sí se han descrito, sobre todo aquellos que no han podido obtener una cirugía de prótesis articular. Los tópicos muchas veces se prefieren cuando estamos en un grado de artrosis leve, que hay incomodidad, el calor, la fricción, el masaje puede ayudar muy bien a controlar parte de los síntomas de dolor en un paciente con osteoartritis. Y las inyecciones articulares, como por ejemplo el ácido hialurónico o las inyecciones de corticoides, sí se pueden colocar. Estas inyecciones de ácido hialurónico, que pueden ser de bajo peso molecular o de alto peso molecular, ayudan porque tienen un alivio sintomático. Muchas veces el paciente mejora su función física. El problema es que son medicamentos que no son nada cómodos, son un poco costosos. Se puede infiltrar una o múltiples inyecciones de acuerdo a la presentación del producto. Hay inyecciones que se colocan una vez al año, hay inyecciones que se colocan 5 veces al año. Y es que va a depender mucho de la concentración y la capacidad o propiedades físicas de cada ácido hialurónico que presente el laboratorio. Por otro lado, los corticoides tienen un inicio inmediato para controlar la inflamación y el dolor. No se inyectan constantemente. Estas inyecciones de corticoides se pueden colocar como máximo como 3 en el periodo de un año. Y otras actividades que también se pueden hacer como procedimiento son el lavado articular. Lavado articular para un poco barrer todos esos productos de degradación, para barrer detritus que se han formado en la zona del cartílago. Se pueden hacer lavados con salino en los pacientes o en la artroscopía también hace el mismo efecto de lavado articular. Inyecciones, hay zonas, ubicaciones que uno entra a la articulación de la cadera, ya sea por vía anterior o por vía lateral. Uno puede entrar con infiltraciones directamente al espacio articular sin tocar el cartílago, sin tocar el hueso, solo inyectamos en la zona articular y dejamos ya sea la inyección de corticoide o de ácido hialurónico para controlar el tema sintomático. Lo mismo, inyecciones de rodillas, aquí estamos entrando por la vía media, ¿no? Estramos al espacio articular. Actualmente con la ecografía o la ecografía guiada te da mucho más posibilidad de ingresar y no tocar ninguna estructura cartilaginosa o ósea en la articulación que se está infiltrando.
Rápidamente vamos a hablar de cisadoas. Voy a hablar rápidamente porque se puede optar estas terapias que contienen glucosaminas o condroitinas, colágenos y otras más para disminuir el uso de antiinflamatorios no esteroideos. ¿Esto quiere decir que estos cisadoas tienen un efecto analgésico adecuado? Sí, también sirven de forma analgésica en los pacientes con artrosis. ¿Okay? Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, un poco retrocediendo a la fisiopatogenia de la enfermedad, podemos identificar el condrocito que se va a encargar de la síntesis de matriz. Estos tienen que ver con el cartílago, que cuando se vuelve frágil se dematiza, se daña, se erosiona, se destruye. Esta destrucción va a originar también otras moléculas o enzimas catabólicas, radicales libres, que van a acelerar el daño de cartílago. Los glucosamínglicanos, como la condroitina, glucosamina, actúan básicamente a este nivel, a nivel enzimático, disminuyendo entonces el deterioro o aceleración del cartílago articular. Este deterioro tiene que ver básicamente porque tiene un efecto antiinflamatorio, porque puede dar un sustrato alimenticio para la biosíntesis de nuevas proteínas de la matriz ósea por los condrocitos, y que además tiene un efecto contra las enzimas como la fosfolipasa OS, colagenasa, gelatinasas, que son las que van a promover mayor deterioro del cartílago. O sea, por ahí podríamos decir que estos tres efectos de los glucosamínglicanos pudieran tener un efecto positivo. En los estudios o trabajos, por ejemplo, en glucosamina comparado contra placebo, podemos ver que los pacientes comparados al uso de antiinflamatorios, era la glucosamina la que sentía o la que se encontraba menor deterioro de cartílago articular medido por radiografías. Podríamos decir que eso pudiera tener un efecto de detener o disminuir la progresión de daño articular en los pacientes que usaban este componente. Lo mismo encontrábamos con los insaponificables de paltisoya, que tienen una acción a través de interleuquina 1. En ellos tienen derivados, básicamente derivados del aceite de soya y del aceite de palta en esas proporciones, y que el efecto es reducir, igual como las glucosaminas, disminuir el consumo de antiinflamatorios a largo tiempo. Terapias quirúrgicas. Cuando ya no queda nada para poder controlar el dolor sigue progresando, sigue incontrolable en los pacientes con osteoartritis, entonces entra a tallar los temas quirúrgicos como la artroscopía, la osteotomía o la colocación de prótesis o reemplazo articular de la zona dañada. La artroscopía ayuda bastante porque hacen un lavado articular, hacen una limpieza de toda la membrana sinovial que se ha fracturado, que se ha hecho como una especie de telarañas por dentro, que eso origina también mayor inflamación. El problema es de alto costo, una artroscopía. La osteotomía, estamos hablando de hacer algunas cuñas en los huesos para mejorar la alineación, o la sustitución o prótesis que se pueden colocar en los pacientes con un reemplazo articular. Para terminar, en resumen, podríamos decir, primero tenemos que tener en cuenta que el dolor que tiene un paciente o que acude a la consulta un paciente mayor, ese dolor esté relacionado al tema articular y que debemos descartar que no sea una tendinitis, que no sea una bursitis o que sea cualquier otra alteración por fuera de la articulación, para darle una valoración importante de que sea una artrosis. Segundo, el otro síntoma, la crepitación que presenta el paciente, y la determinación con una radiografía para poder evaluar el espacio articular, o alguna imagen que puede ser también una resonancia magnética para evaluar el volumen del cartílago articular. Como tratamiento inicial, educación, ejercicios, baja de peso, fortalecer músculos, acetaminofén, sobre todo en artrosis con dolor leve a moderado, o antiinflamatorios si el dolor es mucho más intenso, opioides como opción a los pacientes con problemas gástricos, uso de cisadoas como glucosamina, condroitinas, colágeno, y por último,
la parte quirúrgica como artroscopía, osteotomía o prótesis articular. Bien, muchachos. Preguntas. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor.